En la primera sesión tratamos de desglosar los elementos de esta definición de título de crédito. Posteriormente, en la última clase, el licenciado Webster les habló propiamente sobre lo que son las características de los títulos de crédito. Entonces, en términos generales, eso es lo que hemos platicado hasta ahora. La clase de hoy tiene como propósito que conozcamos cuáles son los elementos personales de un título de crédito. Es decir, hoy cuando concluya este curso, ustedes salgan por esta puerta, el propósito es que se tenga una idea clara de quiénes son los que participan en un título de crédito. En la medida en que entendemos quiénes participan, la comprensión de lo que es el título de crédito se les va a facilitar. Entonces, vamos a ver elementos personales. Ese es el tema, los elementos personales de los títulos de crédito. Para entender los elementos personales, debemos de partir de una pregunta muy filosófica. Y esa pregunta filosófica va a ir orientada a que para que exista algo, debe de haber alguien que lo crea. O sea, las cosas no salen de la nada. Las cosas surgen porque alguien lo va a crear. Y este principio va a aplicar a los títulos de crédito. Un título de crédito no va a existir si no hay quien lo vaya a crear. Entonces, ese es el primer punto de partida. Entonces, resulta que cuando hablamos de títulos de crédito, vamos a partir para que exista un título, ahorita entiendo, yo no sé qué es un título de crédito, pero lo que me quiere decir el licenciado de Liquidez es ese título de crédito alguien lo debe crear. Una cédula hipotecaria, alguien la ha de crear. Una factura cambiaria, alguien la ha de crear. Entonces, como un elemento personal para que exista un título de crédito, vamos a partir que hay alguien que se llama el creador del título de crédito. Ahora, el título de crédito va a ser creado para que alguien lo pague, para que haya una persona obligada al pago. Entonces, va a haber una persona obligada al pago. Lo que tenemos hasta este momento es un título de crédito, alguien lo crea. Una vez ha sido creado el título de crédito, nos vamos a preguntar, ¿y ese título de crédito quién lo va a pagar? Debe de haber alguien que lo debe de pagar. Hay una persona que está obligada a pagar. Y el tercer elemento personal de esta filosofía es quién se va a beneficiar. A ver, beneficiar. Entonces, esto que estamos platicando hoy, aunque es muy sencillo, ya vamos avanzando en otros temas y va a crear cierta confusión. Por eso no me interesa que aunque parezca muy obvio y muy reiterativo, hoy lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario. Entonces, cuando ustedes tengan en sus manos un título de crédito, a ver qué se hace a este momento, cuando tengan en sus manos un título de crédito, les pido por favor que se hagan estas tres preguntas. Ese título de crédito, ¿quién lo creó? Ese título de crédito, ¿quién lo va a pagar? Y en ese título de crédito, ¿quién se va a beneficiar? Cuando en un título de crédito aprendemos a dar respuesta a esas tres preguntas, vamos a entender el título de crédito. De otra forma, vamos a estar dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Y para ello, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pedirle favor. Allá el caballero de camisa de manga corta
camisa crema y rosado, ¿verdad? ¿Qué no sabe? Vamos a ver. Dentro de la identificación de los títulos de crédito que vemos, hay un título de crédito que se llama cheque. Eso lo mismo, dice bien. O sea, el cheque es un título de crédito. Eso significa que un cheque debemos de encontrarle esos tres aspectos. Ese cheque, para que exista, alguien lo debe de crear. Ese cheque alguien lo debe de pagar. Y ese cheque alguien se ha de beneficiar. Veamos. Y vuelvo con mi compañero. Resulta que yo le tengo una deuda a usted. Usted me prestó una suma de dinero y resulta que el día de hoy voy a emitir un cheque para pagarle lo que me prestó. Pensemos que son 500 quetzales. Entonces, pensemos en ese cheque. El cheque es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible sin la protección del mismo. Primera pregunta, caballero. Hoy no se imaginaba que iba a ser que nos íbamos a inaugurar el curso de él. El cheque. ¿Quién tiene el cheque? El dueño de la cuenta de donde va a salir el dinero. El dueño de la cuenta de donde va a salir. Entonces, como yo le estoy pagando a usted el cheque, ¿quién de los dos lo va a crear? ¿Lo va a crear usted o lo voy a crear yo? Es que no va a pagar. Exacto. O sea, el creador del cheque soy yo. Ojo, porque muchas veces en el examen cuando te pregunto quién es el creador del cheque, me dicen banco. El banco lo que hace es nos da los formularios. Pero cuando revisamos nuestro artículo 386, si no lo terminamos de ver la vez anterior, nos da 5 requisitos que debe de tener todo título de crédito. Inicialmente nos dice nombre del título de que se trata, eso es 386. Segundo, lugar y fecha de creación. 3, derechos que el título incorpora. 4, lugar y fecha de cumplimiento. Y 5, firma de tu creador. Eso quiere decir, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que un cheque en el momento en que le estampo mi firma, le he dado, por decir así, el soplo divino a ese formulario, con el cual deja de ser un simple formulario y se vuelve un título de crédito. Lo he creado. Si encontramos un formulario de cheque estirado, es un formulario. Ahí hay unos cheques, pero realmente no ha tomado todavía su característica, porque hasta que el titular de la cuenta no ponga la firma, eso es un formulario, es un simple papel. Ya cuando se pone la firma, le da el soplo jurídico de existencia. Eso es lo importante. Por eso es que debemos de tener claro, el título de crédito tiene el creador. Entonces, primera pregunta, buena compañera. O sea, yo lo creo. Segunda pregunta, ¿quién es el que tiene que pagar ese cheque? Bueno, el banco. El banco, exacto. Porque no es que yo le dé el cheque y usted después me lo devuelve y yo le aquí está el dinero. No tiene lógica, ¿verdad? O sea, si yo le estoy dando el cheque, es para que él vaya a otro lugar y lo cobre. Entonces, el obligado al pago, siempre y cuando tenga fondos, porque es la característica que tiene el cheque. Si no hay fondos, obviamente no le dan. Pero toda vez hayan fondos, el obligado al pago es el banco. Tercera pregunta, ¿y quién es el beneficiario de ese cheque? En este ejemplo, yo. ¿Se dan cuenta? Cuando vemos un cheque, y estoy utilizando el ejemplo del cheque, porque ahorita todavía no les puedo hablar de un bono de prenda, o de un certificado de depósito, o de una carta de aporte, ni siquiera de una letra de cambio, de un pagaré. Pero esto que estamos hablando hoy con respecto al cheque, necesito que lo apliquen en todo el mundo de crédito. En este ejemplo, yo lo emito, el banco lo paga y él se beneficia. Entonces, para entender un título de crédito, debemos de creer en esta trinidad de elementos personales de los títulos de crédito. Si falta uno, hablaremos de cualquier cosa menos de un título de crédito. El título de crédito necesariamente
nos va a orillar a que tengamos que entender que hay 3 elementos personales y eso los tenemos que ubicar muy bien. Como mi interés es que su léxico jurídico se vaya engrandeciendo, a continuación voy a poner en la pizarra nombres con los cuales se les suele identificar a estos elementos personales. Fíjense que al creador muchas veces lo van a encontrar tanto en la ley como en los libros de derecho con el nombre de emisor. El creador se le suele llamar emisor. ¿Sí, caballero? Me quedó una duda con el ejemplo. El obligado dijo siempre y cuando el banco tenga, Sí, no, el cheque en tenga el caso fondos. especial del cheque, porque habrá otros que va a ser distinto. Pero Y digamos, si no tiene fondos del cheque, deja de ser un título de crédito. no, siempre es un título de crédito y me va a poder demandar. En este caso no va a demandar al banco, porque el banco todavía no tenga fondos, se libera de la obligación. Me va a demandar a mí. Aunque el obligado al pago, o sea, aquí hay como una condición en el caso específico del cheque. El banco está obligado a pagar si hay dinero, pero si no hay dinero, no está obligado a pagar. Ese es el punto. Insisto, yo utilizo el ejemplo del cheque porque es el más común a todos. Es algo que pudiéramos estar más familiarizados. Lo que pasa es que el cheque tiene una característica que no tienen los otros tipos de crédito. En el cheque, el único que puede pagar es un banco. No tiene sentido un cheque que no va a ser pagado por un banco. O sea, los cheques siempre van a ser pagados por un banco. Eso es lo que lo va a diferenciar de los otros 12 títulos de crédito. Entonces, volvamos otra vez. Al creador le vamos a llamar emisor. Al emisor también le podemos llamar librador. Y al librador también lo vamos a conocer con el nombre de girador. Girador. Entonces, damas y caballeros, aquí hay 4 nombres que se refieren a lo mismo. Y en la clase, a partir de hoy, tanto el licenciado Webster como mi persona, cuando hablemos de librador, de girador, de creador, de emisor, ustedes deben de tener claro que nos estamos refiriendo al que creó el título de crédito. Lo podemos llamar indistintamente de cualquiera de las 4 formas y con esto les he simplificado el estudio. Porque al menos yo perdí mucho tiempo en mi época tratando de ver si un girador y un librador eran lo mismo o si el librador era lo mismo que el emisor. Porque cuando leemos la ley nos van a aparecer estos vocablos indistintamente. Uno no se explica por qué. Es que en un artículo le hablan de librador, en otro le hablan de girador y en otro le hablan de emisor. Pero hoy estoy diciendo con plena certeza que, compañera, pasa adelante, por allá atrás, algo oscuro está por allá, que hacia adelante, por favor. Entonces, yo lo que necesito es hoy transmitirles la certeza que en nuestro lenguaje de títulos de crédito vamos a entender que es lo mismo. No nos compliquemos, es lo mismo. Estamos hablando de que, bueno, resulta que la persona obligada al pago también se le va a conocer con algunos nombres. ¿Cómo se le suele llamar al obligado al pago de un título de crédito? Algunas veces se le va a denominar el aceptante. O sea, ¿quién debe de pagar el título de crédito? El aceptante. Resulta que en comparación a que el que se lo crea se le denomina librador, al que está obligado al pago le podemos llamar librado. El librado. Si en el examen les preguntara ¿qué diferencia hay entre un librador y un librado? El librador es el que crea el título de crédito y el librador es el que paga. Pero hay que tener una R al final que tienen que poner atención para que no se me les confunda el nombre. Y así como hay un girador,
también hay un girado. Entonces, al igual que hemos hecho el comentario con el creador, en clase vamos a decir, ¿quién es el girado del título de crédito? Si yo le dijera aquí a la compañera de Saco Liz, mire, ¿quién es el librado de una factura cambiaria? ¿Cambiaria? Con lo que ha dicho, bastante de hecho, su respuesta tendría que ser el obligado al pago de la factura cambiaria. ¿Quieres saber? Ahí vamos a estudiar en ese momento. Pero lo que sí debe saber ahora es que cuando le digan, mire, ¿quién es el obligado al pago de la factura cambiaria? Como le pregunté quién es el obligado al pago, usted me dice el aceptante. ¿Quién es el aceptante? El obligado al pago. Vamos a preguntarle a la compañera que se sienta adelante. ¿Quién es el girado en una cédula hipotecaria? A saber qué es una cédula hipotecaria, pero lo que sí sabe hoy es que el girado de una cédula hipotecaria es el que tiene que pagar. ¿Por qué? ¿Cuánto y para qué? Ahorita no se atormenten. Ahorita lo que necesito es que aprendamos a dominar el concepto de lo que estamos identificando. Entonces, ahí tenemos 4 formas de referirnos a lo mismo. Bueno, y el beneficiario, de igual manera, hay 4 formas de poder identificar al beneficiario. O sea, que el caballero que vaya a cobrar el cheque, en el ejemplo que pusimos, se le puede llamar de varias formas. A él se le puede identificar como el titular del derecho. Esa es una forma. El titular del derecho. Otra forma que se le puede identificar es como el tenedor. El tenedor. Este vocablo de tenedor significa algo que va con la definición del título de crédito, que dice cuyo ejercicio o transferencia es imposible sin la posesión del mismo. O sea, el que va a cobrar un título de crédito lo tiene que tener, por eso se le llama tenedor. Si usted no tiene el cheque, no puede ser beneficiario porque no tiene el título de crédito con el cual el banco le va a pagar. O sea, por eso se le denomina tenedor. Y finalmente, vamos a encontrar la identificación del beneficiario del título de crédito con otro vocablo. Y este es el que se denomina tomador, no bebedor, tomadores, tomador. El tomador, entonces. Lección para hoy: identificar que todo título de crédito hay 3 elementos personales y que el elemento personal se puede llamar de distinta forma. Vamos a ver. Aquí el compañero de camisa azul, usted. Sí. Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre un girador y un tenedor? Un girador es el título de crédito y el tenedor es Sí, el que va a reclamar el cobro, o sea, es el que se va a beneficiar. O sea, porque cuando tenemos el título no es solamente para tenerlo, lo tenemos para hacer valer nuestro derecho. O sea, es el que va a cobrar el derecho. Está bien. Vamos a ver aquí con el experimento. Allá a la dama de blusa corita. Entonces, mire, ¿y qué diferencia hay entre un aceptante y un emisor? ¿Y el emisor? Exacto. Entonces, damas y caballeros, ahora solamente necesito que recordemos lo que platicamos hace 15 días. Hace 15 días yo les presenté los títulos de crédito. Les puse la letra de cambio, el pagaré, el cheque, las obligaciones de debitud, certificado de depósito, bono de prenda, carta de corte, conocimiento del embarque, factura cambiaria, cédula hipotecaria, vale, bono bancario,
fraude y crédito. Eso fue lo que les pusimos la semana pasada. Lo que necesito que quieran por pago, no, porque así es que cualquiera de esos 13 títulos de crédito, para ser título de crédito, los tenemos que entender bajo ese concepto. Alguien lo creó, alguien lo va a pagar y alguien se va a beneficiar. Si entendemos esto, prácticamente ya tenemos medio curso aprobado. Ahora va a venir la otra mitad del curso, que es lo que nos complica. Entonces necesito, antes de pasar a la segunda parte, que esto esté claro, porque esto lo voy a repetir y lo voy a repetir y se lo voy a poner en el examen. Y si no lo entienden en el examen, en la retrasada, y si no lo entienden en la retrasada, en la escuela de vacaciones, así que hasta que cale el conocimiento de los 3 elementos personales. ¿Sí? Sí, en una factura cambiaria, entiendo que el creador puede ser igual que el beneficiario. Exacto. Eso es lo que complica. Eso es lo que voy a. Usted se me está adelantando 5 minutos, pero se ha captado muy bien. Y ahora, como ha captado, entiende por qué estoy tratando de hacer tanto énfasis en que usted identificó a 2 personas, pero debemos analizar a 3 para poderlo entender. Bueno, entonces, disculpen, ahorita fue un paréntesis, una plática solamente entre el caballero y yo, pero ya ahorita vamos a socializar el conocimiento. Entonces, lo que necesito que sea irrebatible hasta este momento, como que fuera un dogma, es todo título de crédito tiene que haber 3 elementos personales. Si no hay 3, será cualquier cosa, menos un título de crédito. El problema se presenta de la siguiente manera, un poco hablando con el compañero. Cuando puse el ejemplo con el caballero, era muy fácil. Yo le pregunté, mire, ¿quién es el creador del cheque? Y me identificó que era yo. Luego le pregunté, ¿y quién lo paga? Ahí me tambaleó un poco, pero al final es el banco. Y finalmente le dije, mire, ¿quién se beneficia de ese cheque? Yo me dijo, ahí está. Ahora yo le pregunto al caballero, bienvenidos, pasen adelante, por allá atrás, algo oscuro, pero es seguro, no hay peligro. Pueden pasar adelante. Allá, como que es entrar al cine, ¿verdad? Gracias. Bienvenido. Entonces, igual volvés con tu compañero. Claro, siempre vamos a facilitar ahí. No le vamos a pedir su participación voluntaria. Vamos a ver. Pensemos que usted tiene una cuenta bancaria. Y ahora el ejercicio se lo voy a poner de la siguiente forma. Fíjense que el dueño de la cuenta bancaria es usted. Pero resulta que usted necesita llevar efectivo, porque ya dijeron que a donde va a ir no le van a aceptar cheque, no le van a aceptar tarjeta de crédito, no le van a aceptar tarjeta de débito, no le van a aceptar transferencia, cualquier cosa que se les pueda ocurrir para pago. ¿No? Estamos hablando de títulos de crédito. Le van a aceptar el efectivo. Entonces, yo le pregunto, ¿usted puede sacar dinero de su propia cuenta para cobrarlo usted? ¿Verdad que sí? Entonces, veamos. Repito, estoy poniendo al caballero el ejemplo en que él va a sacar dinero de su propia cuenta para él mismo. Para mí mismo, diría. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta. Pregunta 1. En este caso, ¿quién es el girador del cheque? Yo soy el emisor. Exacto, muy bien, ese es el emisor. ¿Quién es el librado? El banco. El banco. ¿Y quién es el tenedor? Yo soy el titular. Exacto. ¿Se dan cuenta? Hay 2 personas, pero nuestro razonamiento siempre tiene que ir en función de 3. Hay 2 personas, o sea, solo el banco y usted. Cuando hablamos que yo le daba el cheque, había 3 personas distintas. Yo lo emitía, el banco lo pagaba y él lo cobraba. Pero ahora, cuando él emite un cheque a favor de sí mismo, solo hay 2 personas. ¿Por qué? Porque él lo crea y al mismo tiempo se beneficia. Eso quiere decir que él tiene una doble calidad. Cuando usted emite un cheque a favor de sí mismo, entonces voy a decir que usted es un creador beneficiario. Es las 2 cosas. No puedo decir que sea más creador y menos beneficiario,
o más beneficiario y menos creador. Usted es las dos cosas. Usted es emisor, titular del derecho. Usted es librador, tenedor. Usted es girador, tomador. Usted reúne una doble calidad. Pero aquí es donde ya se empieza a complicar el tema de los títulos de crédito. Porque hay algunos títulos de crédito que la única forma en que los podemos entender es cuando comprendemos que el que emite el título de crédito también es el que se beneficia. Entonces decimos, ¿cómo sucede eso? Recordemos el ejemplo del cheque que estamos hablando hoy. Si la cuenta bancaria es suya, eso usted lo emite y usted mismo se lo cobra. Y ahí va el ejemplo que estaba dando el caballero. Que ahora que se me adelantó 5 minutos. ¿Qué pasa con una factura cambiaria? Voy a utilizar al caballero que me hizo la pregunta. Resulta que yo tengo un almacén donde vendo electrodomésticos. Y entre los electrodomésticos que yo vendo, por ahí mi televisor de 86 pulgadas. Y el caballero lo va a comprar. Levante la mano para que todos lo identifiquen, para que todos vayamos a ver tele a su casa. Entonces, él lo va a comprar. Hay muchas posibilidades que él lo pueda comprar. Vamos a ver. Una vez que venga y yo digo, mira, ese televisor cuesta 30,000 quetzales. Saca el dinero, paga. Una compraventa al contado. Otra cuestión es, viene y saca su tarjeta de crédito. La pagamos por todo eso. Llévese el televisor. Pero hay otra forma. Yo le digo, le emito una factura cambiaria. Oye, doctor, le voy a emitir una factura cambiaria. Porque como yo soy el del almacén, yo soy el que tengo las facturas. No es que él llegue a comprar el televisor con su factura bajo el brazo. O sea, el que le emite soy yo, el que tiene autorización de la SAS para emitir la factura soy yo. Pero él me dice, fíjese que yo quiero ese televisor, pero no tengo para pagarlo al contado. Y me pregunta si yo le doy crédito. Entonces yo le digo, hay un título de crédito que se adapta al ejemplo que estamos dando. ¿Cuál es? Bueno, no me va a preguntar si sabía medio, es una factura cambiaria. La factura cambiaria no es igual que la factura comercial. La factura comercial es cuando pagamos algo al contado. Pero cuando vamos a adquirir algo al crédito, entonces vengo yo y yo libro la factura. Y le voy a decir al caballero, ¿quiere el televisor? ¿Qué me va a decir? Entonces hagamos una cosa. Aquí donde dice el librado, por favor ponga su firma. Y mi firma. Y ahora viene la pregunta, ¿y a quién le va a pagar? Y es así como entendemos la factura cambiaria. El del almacén lo emite. El que compra el producto firma. Porque con eso me garantizo que si usted no me paga, yo lo voy a demandar. Un proceso ejecutivo. O sea, no voy a sentar el arma cuando mandarlo. Tengo el título de crédito, que se va a volver título ejecutivo. Va a pasar de título de crédito a título ejecutivo. Entonces, pero solamente es una negociación entre dos. Es una negociación entre dos. Pero para estudiarlo en el mundo jurídico, sí tenemos que hacer esa separación. ¿Quién lo creó, quién lo paga y quién se beneficia? Porque esa es otra forma de poder emitir un título de crédito. Ahora, hola, ¿qué tal? Ahora con el compañero, que vamos a seguir con el ejemplo. Vamos a imaginarnos por un instante que usted trabaja en una institución bancaria. Vamos a pensar, para que no digan que la publicidad viene de mi parte, que tal vez estoy patrocinando alguna institución bancaria, lo dejo a que usted decida en qué institución bancaria hipotéticamente trabaja. ¿Perdón? El Banco Industrial. Y resulta que llegamos a fin de mes. Y BI con cheques de qué banco le va a pagar. ¿Será que le va a pagar con cheques del Pan Rural? Entonces, vamos a ver. Si el caballero trabaja en Banco Industrial, primera pregunta, compañero. ¿Quién emite el cheque con el cual a usted se le va a pagar? El banco. El banco.
Muy bien. O sea, el girador va a ser el banco. Segunda pregunta. ¿Quién es el obligado a pagar ese cheque? El banco. El banco. ¿Y quién es el beneficiario? Yo. Exacto. Aquí varió la situación. Aquí varió la situación. En que el banco es el que lo emite y el banco es el que lo paga. Nuevamente tenemos dos personas. Eso nos va a llevar a algo que vamos a hablar en los próximos minutos. Los títulos de crédito se pueden emitir de tres formas. Hay algo que le vamos a llamar, y lo voy a anotar en un momentito, ahorita solamente para que vayamos captando la idea, se les va a decir que los títulos de crédito son emitidos a cargo de tercero. Y vamos a decir que un título de crédito es emitido a cargo de tercero cuando el que lo crea, el que lo paga y el que se beneficia son tres personas distintas. Vamos a decir que un título de crédito es emitido a propia orden cuando el que lo emite es el que se beneficia. El que lo emite al mismo tiempo se beneficia, reúne esa doble calidad. Y vamos a decir que un título de crédito ha sido girado, librado, emitido o creado a propio cargo, cuando el que hace el título de crédito es el que se obliga a pagarlo, como cuando le pagaron el salario a él. El banco emite el cheque, ¿y quién más tiene obligación de pagar ese cheque? El propio banco. O sea, entonces, esa combinación se nos va a estar dando con los títulos de crédito. Ahorita lo vamos a analizar. Lo que necesito es asegurarme que los elementos necesarios de todo título de crédito están aquí en la pizarra, toman fotos, les sacan el título que quieran, se lo aprenden, como sea. El primer paso que dimos hoy es identificar cuáles son los elementos personales de los títulos de crédito. Ya sabiendo cuáles son los elementos personales de los títulos de crédito, ahora vamos a analizar cómo se libran o cómo se emiten los títulos de crédito. Entonces voy a borrar. Vamos a poner formas de liberar los títulos de crédito. Formas de liberar formas de liberar los títulos de crédito. Puede haber puesto formas de girar títulos de crédito, puede haber puesto formas de girar títulos de crédito, puede haber puesto formas de emitir o de liberar o de crear. Todos los conceptos, acuérdense, corresponden a una misma idea. Formas de liberar los títulos de crédito. Y estas, ahora a continuación vienen tres conceptos que les va a acompañar a lo largo de todo el semestre. Para el primer parcial les va a costar un poco, para el segundo parcial un poco menos, y si para el final les sigue costando, yo otra vez encontré un ejemplo. Formas de liberar los títulos de crédito. Una, le vamos a llamar a cargo de tercero. Número 2, a propia forma. Y número 3, a propio cargo. Ahora entendamos a qué se refiere. Cuando decimos que un título de crédito ha sido librado, emitido, creado
a cargo del tercero, nuestra mente lo que tiene que entender es que el emisor, el aceptante y el beneficiario son personas distintas. Yo prácticamente suelo enseñar esto a los estudiantes poniendo una fórmula para no escribir tanto. Les digo, miren, el emisor no es igual al aceptante y el aceptante no es igual al beneficiario, o sea, tres personas distintas. O sea, les doy esta especie de fórmula inventada aquí, como la ley están de dar este curso, como una forma que sintetiza que es un título a cargo de tercero. Un título donde son tres personas distintas. Como en el caso cuando yo le pagué el cheque al caballero. Yo lo emití, soy una persona, el banco lo paga, es otra persona, y él lo cobra, es otra persona. Es a cargo de tercero, así se le llama. En derecho, vamos aprendiendo, cuando encuentren la palabra tercero, en derecho procesal y mercantil nos hablan de tercero coadyuvante, de tercero excluyente de dominio, de tercero de preferencia. O sea, el vocablo tercero lo utilizamos mucho en derecho. El derecho sucesorio, sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho. En los testamentos se termina esa frase. En derecho, la palabra tercero significa el que no participa en el acto. Un tercero, vamos a ver, yo le doy el cheque al caballero, los 500 quetzales de la deuda, pero si se dan cuenta es una negociación entre él y yo, pero lo va a pagar un tercero. O sea, el banco está mal y le interesa qué negociaciones vamos a tener nosotros. La negociación nos interesa a él y a mí. A mí me interesa para que no me siga cobrando, porque yo no lo soporto de todos los días. Llaman mandándome WhatsApp. O sea, por eso me interesa. Y a usted le interesa porque ya lleva 3 años de estarme cobrando y no hay forma que le pague. O sea, no estamos interesados, estamos interesadísimos en el negocio. El banco lo que le interesa es acabar la cola ahí lo más pronto posible, pero no le interesa la relación jurídica de nosotros dos. Por eso son títulos a cargo de tercero, que usualmente el que lo paga. A mí no me interesa qué negocios tienen ellos. Aquí el que me trae el título yo se lo pago. Una asamblea hipotecaria. A saber en qué lío, si se atrasó, si le remataron la finca, a saber. Yo le voy a pagar aquí hasta que me quede aquí. Ese es el criterio de lo decimos que un título ha sido librado a cargo de tercero. Entonces, el emisor es distinto al aceptante y el aceptante es distinto al beneficiario. ¿Hay lugares, compañeros? Sí. Vénganse aquí, por favor, 4 o 5, porque Están más cómodos. Que es muy oscuro y de verdad No es igual. Emisor es distinto al aceptante. Distinto al beneficiario. Y el aceptante es distinto al beneficiario. Igual para los demás. Con teléfono, diciendo luz. Ajá, todos los tres son distinto al aceptante y el aceptante es distinto al beneficiario. Entonces, eso es lo que podemos decir de un título que se libra a cargo del tercero. Ahora vamos a hablar un título a propia orden. Para entender un título que es un título a propia orden, vamos a decir que un título a propia orden es cuando el que lo emite es el beneficiario. Entonces, ¿qué pasa? El que lo emite es igual al beneficiario. Ese es el secreto que tiene esa palabra. A propia orden significa que el que emitió el título de crédito, él lo creó y a la vez él es el que se va a beneficiar. Como en el ejemplo del caballero, cuando dijimos, usted puede hacer un cheque para ir a cobrar usted mismo. Ese cheque que usted hace a favor de sí mismo es un cheque a propia orden. Ese es un cheque a propia orden. ¿Por qué es a propia orden? Porque usted lo cree y usted lo va a cobrar. Si usted emite un cheque para pagarme a mí, es un cheque creado a cargo del tercero. O sea, el concepto lo tiene que orientar a comprender la diferencia que hay. Entonces, un título de crédito creado a propia orden, el emisor, el beneficiario, es la misma persona. El que lo va a pagar es otro. Es otro.
Ahí vamos a ver. El ejemplo que nos dio el caballero de la factura cambial. La factura cambial es un título a propia orden. ¿Por qué? Porque el que le dio el televisor, que era yo, lo emití. Usted lo va a pagar. ¿Y a quién se lo va a pagar? A mí. Entonces, ese es un título a propia orden. O sea, yo lo emití sabiendo que el propósito de emitirlo es que usted me lo pague a mí. No se lo va a pagar a otra persona, a mí me lo va a pagar. Por eso, ese es un título creado a propia orden. Y finalmente, tenemos los títulos de crédito creados a propio cargo. En los títulos de crédito creados a propio cargo, resulta que el que lo emite es igual al aceptante. Bueno, la frase popular aquella que dice, el que la hace, la paga. O sea, el que hace el título de crédito es el que lo tiene que pagar. Como en el ejemplo del cheque que le dábamos al caballero, cuando un banco, si usted fuera trabajador de él, le tiene que pagar su salario. Ese es un cheque a propio cargo, porque el banco lo emitió y el único que lo va a pagar es el propio banco, no hay otra persona. El beneficiario va a ser usted. Entonces, si nos percatamos, esta forma de entender las formas de librar los títulos de crédito giran en atención a quien emite el título de crédito. El emisor puede ser distinto al que lo paga o al que se beneficia. El emisor puede ser el beneficiario o el emisor puede ser el que lo paga. Entonces, hay una combinación que nunca va a resultar. No funciona. Esa que es que diría que el aceptante fuera igual al beneficiario. Vamos a ver. Vamos a ver aquí al caballero de camisa de líneas. Si yo le digo el aceptante es igual al beneficiario, ya traduciendo esta fórmula que nos hemos puesto aquí, usted va a decir que se van a apuntar en derecho para no ver fórmulas de esos que habían en arquitectura. Pero si yo le dijera, fíjese que el aceptante es igual al beneficiario, ¿qué es lo que le estaría diciendo? El librado es igual al librado. Sí. ¿Y el librado qué hace en el título de crédito? Obligado al pago. Es el obligado al pago. ¿Y el beneficiario qué es el Titular del derecho. Es el titular del derecho? Eso quiere decir, como quien dice, si yo fuera aceptante y yo fuera beneficiario, sería algo así. Veamos el ejemplo para que no se les olvide. Me acordé que me debo 5 quetzales. Yo soy el obligado al pago. ¿Y a quién se debe pagar? A mí. Eso es. Así de ridículo sería hacer esta combinación. Es lo ridículo que acabamos de poner. El derecho tiene un nombre, y el derecho civil, en derecho civil 4 o 3 deben de haberlo aprendido. ¿Cómo se le llama en derecho cuando por derecho propio una persona reúne a la vez la calidad de acreedor y deudor? A ver, repasemos derecho civil 3. ¿Cómo? Confusión. Me agrada que usted no esté confundido. Muy bien. Eso es la confusión. ¿Y qué es la confusión? Una forma de extinguir las obligaciones. Cuando una misma persona reúne la calidad de acreedor y deudor, la obligación deja de existir. Por eso es que esta combinación no puede existir. El día del examen me voy a dar cuenta quién vino a esta clase de hoy o no, cuando contesté tantas respuestas fuera de contexto con respecto a este planteamiento. Porque esa combinación no se puede dar en títulos de crédito. Por lo que muy sabiamente ha hecho el compañero, lo felicito. Valió la pena la repasada. Entonces, no puede existir un título de crédito donde el que tenga que pagar lo tenga que pagar a sí mismo, porque se extingue la obligación por confusión. O sea, no existe. Por eso las combinaciones son únicas y exclusivamente esas tres. Lo que hemos explicado me sirve de mucho. Sí, caballero. ¿Qué pasa cuando yo giro un cheque a nombre del banco para pagar una tarjeta de crédito? Vamos a ver. En este caso, usted lo que hace es, usted lo emite
lo emite al banco y el banco prácticamente es el beneficiario. Sí, ahí se extinguió por confusión. O sea, fíjense que usted le da el cheque al banco, pero el banco tiene la obligación de pagar si hay fondos. Y si hay fondos. ¿Y a quién se lo tiene que pagar? A sí mismo. Se extinguió la obligación. O sea, volviendo a su pregunta, ¿qué pasa si usted tiene que pagarle algo al banco y le emite un cheque? Extinguió la obligación. ¿Por qué? Porque con el cheque transfirió el derecho que tenía a favor de el banco, que va a reunir la calidad de acreedor y deudor, y ahí extinguió la obligación. Le van a dar su solvencia, que está al día, y no lo pasan al departamento de cobros. Bueno, lo que acabamos de mencionar es lo que hemos puesto en la pizarra, le hemos dedicado tiempo, porque no vaya a ser que el día del examen se nos ocurra decir, fíjense que su examen lo van a hacer con un código en la mano. Y en ese código en la mano vengan y le pregunte, vamos a ver aquí vamos a estudiar. Al caballero de camisa blanca de anteojos, buen acuerdo. Le voy a pedir favor, hay un artículo específico de la letra de cambio, es el 442. Veamos el artículo 442, ¿qué nos dice? Sí, por favor. Solo el primer parte. 42. Intereses. Lo de este, ¿verdad? Sí. Perdón, me equivoqué. 447 sería. 447. Disculpe. Forma de quedarse. Forma de utilizar. De hecho, el cambio fue directamente a la orden por cargo de un tercero. Al mismo liberador. En este caso, el liberador que haga liberar puede liberar. Dejémoslo hasta ahí. Fíjense que bien fácil sería para uno en el curso de Derecho Mercantil decirles, bueno compañero, explique el artículo 447. Pero preguntárselos no como lo estoy haciendo ahora en clase. No, preguntárselos en el examen. Explíqueme el 447, pero con lo que hemos platicado, con la media hora que estamos de ahí de intercambio de ideas, yo le pregunto al compañero, veamos. Vamos a leer el artículo despacio, caballero. Empezamos y yo lo voy a ir interrumpiendo. Empezamos con el 447. Hagamos un alto. Veamos en el epígrafe dice formas de librarse. Está utilizando el mismo vocablo que yo puse aquí, pero yo aquí puedo haber puesto formas de emitirse, formas de girarse o formas de crearse. Igual el epígrafe pudo haberlo identificado de cualquier forma. Lo que entendemos del epígrafe es que el artículo nos está diciendo cómo se crea una letra de cambio. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cómo se crea una letra de cambio? Continuamos. La letra de cambio puede librarse a la orden. Hagamos algo. La letra de cambio puede librarse a la orden. ¿Sí? Cuando dice a la orden, aquí sería esto, la propia orden. ¿Qué quiere decir? Que la letra de cambio, ¿cómo la puede crear, caballero? La letra de cambio puede librarse a la orden. ¿Cómo vamos a entender una letra de cambio librada a la orden? ¿Cómo? Allá, sus asesores ya el emisor es sí. El que hace la letra de cambio es el que se va a beneficiar. O sea, es el que hay que pagarle la letra de cambio. El que la hace, a él hay que pagar. Esa es una opción. De ahí aparece una coma. Después continúa. ¿Qué dice después de la coma? O del mismo liberador. No, ahí dice Cargo del tercero. ¿Cómo es? O a cargo de un tercero del mismo liberador. O a cargo de un tercero. No se me adelante, vamos. O a cargo de un tercero. Cuando decimos que la letra de cambio se puede emitir a cargo de un tercero, ¿qué es lo que vamos a entender? ¿Cómo podemos crear la letra de cambio? Hay una persona que hace la letra de cambio. Hay otra persona que va a pagar la letra de cambio. Y hay otra persona que se va a beneficiar de la letra. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 447. Porque dice, la letra de cambio, si quiere usted haga y usted se pone beneficiario. O si quiere usted haga la letra de cambio, pone que otra persona la pague y se la va a pagar a otra persona distinta a usted. Y finalmente, ¿cómo dice luego de la coma pone?
La tercera. Lo quitamos despacio. Después de hacerlo el tercero, ¿cómo dice? O del mismo librador. ¿Quién era el librador? El que escribió la letra. ¿Continuamos? O del mismo librador. ¿De qué es? En este último caso, el librador quedará obligado como El librador quedará obligado como aceptante. Bien podría haber dicho, el librador quedará obligado como librado. El librador quedará obligado como quitado. El librador quedará obligado a la obligación de pago. O sea, cualquiera de esos vocablos pudo haber utilizado. O sea, traduciendo la terminología del artículo 447, lo que nos está diciendo el legislador es, miren, damas y caballeros, la letra de cambio la puede hacer de tres formas. La puede hacer a cargo de tercero, a propia orden o a propio cargo. O sea, cuando yo les doy una hoja, eso va a ser para examen. Les doy una hoja de papel bond y les digo, los de esta fila elaboran una letra de cambio a cargo de tercero. Los de esta fila elaboran una letra de cambio a propia orden. Y los de esta fila, una letra de cambio a propio cargo. ¿Cuál es el caso? Fíjense que les voy a vender yo un vehículo por 60,000 quetzales, con 6 abonos de 6,000 quetzales cada uno. Entonces, fíjense que vamos a documentar en la letra de cambio, vamos a aprender, no se me asusten, vamos a aprender a hacer letras de cambio. Yo solamente estoy para poner el tono de suspenso. Fíjense que les voy a vender un vehículo, pero como les vendo al crédito, vamos a emitir letras de cambio. Las letras de cambio son títulos de crédito. Y resulta que, conforme al artículo 447, hemos aprendido que la letra de cambio se puede hacer de tres formas. Entonces, en esa venta supuesta de vehículo, a los de esta fila les dije, a cargo de tercero. Eso quiere decir, yo que vendo el vehículo, hago la letra de cambio, ustedes que lo están adquiriendo van a firmar donde dice aceptar y no me lo van a pagar a mí, lo van a pagar a alguien más. ¿Por qué es que van a pagar a alguien más? Probablemente lo pagan con un banco. ¿Por qué? Porque el banco ya me dio el dinero. O sea, yo al banco le digo, mire, usted quiere un negocio. Pues aquí le consigo algunas letras para que se la paguen ustedes y usted pague el dinero. Eso no se va a ver. Ese es un caso de una letra de cambio a cualquier cero. Les digo a los de aquí, miren, elaboren una letra de cambio a propia orden. Entonces no van a elaborar ellos, voy a elaborar yo. Yo hago la letra de cambio, les digo, por favor, me firman las 10 letras de 6,000 quetzales, aquí donde dice aceptar, me firman, ¿y a quién se la van a pagar? A mí. La letra de cambio me dice, aquí a los de esta fila, les dije, elaboren una letra de cambio a propio cargo. Entonces, aquí no la voy a elaborar yo, aquí la van a elaborar ustedes. Y ahí se van a comprometer que ustedes me van a pagar a mí en 10 mensualidades la suma de 6,000 quetzales. Entonces yo les digo, elaboren sus letras de cambio, cuando las tengan me las dan y yo les doy la idea del 20 y se pueden llevar. Entonces, el mensaje que les estoy dando es que nos demos cuenta que la letra de cambio es un título de crédito que se puede hacer de las tres formas. Y de una vez para, no cae duda, licenciado, que aquí nos gusta simplificar el estudio de los compañeros. Como sabemos que son de la noche, aquí son chicos. Entonces, de una vez les digo, ¿cuántos títulos de crédito dijimos que había? 3. De los 13 títulos de crédito necesito que a partir de hoy les quede claro, solo hay 2 que se pueden hacer de las 3 formas. Solo hay 2. ¿Cuáles creen que sean los 2 títulos que se pueden hacer de las 2 formas? ¿Perdón? El cheque, que ya lo pusimos en el ejemplo, y la letra de cambio. Solo el cheque y la letra de cambio de los 13 títulos de crédito son los únicos que tenemos posibilidad de hacerlo de una, de otra o de otra forma. Son los únicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay 11 títulos de crédito que o son a propio cargo o son a propia hora. Vamos a poner un ejemplo. ¿El cheque qué otra cosa? Aquí a la dama. Ahora, imaginémonos
que estamos en la librería, yo soy el vendedor de la librería, y usted quiere comprar este marcador de la almohadilla. Yo le digo, mire, fíjese que son 15 quetzales. Pero usted me dice, Letra de fíjese cambio y que cheque, yo ¿va? no lo tengo en este momento. Le firmo un vale. Todos hemos escuchado, firmen un vale y lleves el producto. Un vale. Entonces, agarro yo una hoja de papel y le pido favor que usted firme. Usted firma el vale. Vamos, aunque no hemos estudiado nada del VAL, miren cómo vamos avanzados. Aunque no hemos hablado nada del VAL, lo que sabemos es que el VAL es un papel de un comerciante y que yo le estoy diciendo a la dama, fírmeme aquí, que yo le doy para que usted me pague dentro de 8 días. Entonces, de ese VAL, yo le pregunto a la dama, primera pregunta, ¿quién elabora el VAL? ¿Lo elabora usted o lo elaboro yo? En otras palabras, no, pero veamos. En otras palabras, usted cuando va a la librería lleva aquí su talonario de vales. ¿O soy yo el que tengo mi talonario de vales en mi bolsa? ¿Quién de los dos tiene un talonario de vales? Yo, ¿verdad? Entonces, primero, en un vale, el emisor del vale es el del almacén. Segunda pregunta, ¿quién tiene que pagar lo que dice el vale? ¿No tiene que pagar usted o tengo que pagar yo? ¿Y a quién se lo va a pagar? A mí. Entonces, como primera pregunta de examen, ¿el vale de qué forma se vive? Apropiado. El vale solo tiene sentido si lo estudiamos, que es un título que se vive apropiado. ¿Por qué? Porque el que lo emite es el que se beneficia. ¿Quién es el obligado al pago? Quien firma de aceptar. ¿Por qué firmó de aceptar? Porque es el requisito que yo le pedí para poder entregar la almohadilla y el marcador. Entonces, El vale se apropia orden. damas y caballeros, para ir despacio porque quiero ir deprisa. Y si echamos en otros temas, se nos va a empezar a cruzar. Cada clase vamos a crear un tema que al final se van a juntar todos. Ahí es donde. Entonces, ¿qué es lo que hemos hablado hoy? Les hemos dicho, miren, todo título de crédito lo vamos a entender bajo el concepto de que alguien lo crea, alguien lo paga y alguien se beneficia. ¿Cómo le vamos a llamar al creador? Le vamos a llamar emisor, tirador, tirador o creador. 4 formas que identifican a ellos. Esto no lo vamos a volver a repetir porque es como muy fácil de comprender. Segundo, todo título de crédito se crea para que alguien pague. Si no, no tiene sentido. Estamos hablando de un título de crédito si nadie va a pagar. Entonces, resulta que el pago de un título de crédito va a ser responsabilidad del obligado al pago. El obligado al pago se le puede llamar aceptante, librado o girado. Esos son los conceptos. Y cuidado porque les voy a decir, ¿qué diferencia hay entre un girado y un librador? ¿Y qué diferencia hay entre un girado y un tomador? ¿Y qué diferencia hay entre un girado y un librado? Mire, el examen se puede hacer de la forma como la mente le dé a uno, depende del grado de ánimo con que uno se levante, ¿no? Entonces, y finalmente, un título de crédito, su razón de ser es que alguien se beneficie. ¿Para qué vamos a emitir el cheque si nadie lo va a cobrar? O sea, ¿para qué vamos a emitir el vale si a nadie se lo van a pagar? O sea, todo título de crédito siempre va a tener como propósito pagarle algo a alguien. Entonces, ese es el beneficiario. El beneficiario lo vamos a llamar como el titular del derecho, el tenedor o el tomador. Y es así como hemos identificado los 3 elementos personales obligatorios de todo título de crédito. En una próxima clase vamos a hablar sobre otros 2 que van a aparecer, que son optativos, que es el avalista y el endosatario. Pero eso será motivo de otra clase. Hoy me interesa que esto lo tengamos claro. Sí, nada más.
Disculpe, licenciado, en el caso de la letra de cambio, ¿quién se queda con el documento como tal? Tanto en la letra de cambio como con cualquier título de crédito, el tenedor, el tomador, el beneficiario, el titular es el que tiene que tener el título, porque recordémonos la definición de título de crédito, cuyo ejercicio o transferencia es imposible sin la posesión del mismo. O sea, pensemos con el caso de la dama. Viene ella, me firma el vale, yo le doy el marcador y la almohadilla, pero resulta que el vale lo tiene él. ¿Le puedo reclamar yo? Ya quedo a merced de que se conduela y entramos ya va a ser un miércoles de ceniza, y por favor, arrepiéntase. No, sí, o sea, buena pregunta, y gracias porque me permite a mí ser más explícito. Definitivamente el tenedor, el tomador, el beneficiario, el titular, es el que tiene que tener el título de crédito, pues si no, no se puede hacer valer el derecho. El compañero cuando le di el cheque, él es el tenedor, el tomador. ¿Por qué? Porque es el que tiene el título de crédito. Y la tenencia del título de crédito es lo que le va a permitir poderlo ir a cobrar. Esa es. Entonces, nuevamente la pregunta: ¿quién se queda con el título de crédito? El beneficiario. Porque si el beneficiario no lo tiene, no lo puede cobrar. Y si el título se queda en aceptar, olvídense que paguen la deuda. Porque si el aceptante sabemos que es el obligado al pago, olvídese, al tener, acordémonos que ese no es un medio de prueba, es el derecho mismo. Tiene la cosa en el ejecutivo. No hay nadie que le obligue a devolverlo. Entonces, es el beneficiario que va a tener. Bueno, ya habiendo aclarado sobre los elementos personales de los de crédito, queda la parte fácil. Pasamos a una parte que es un poquito más complicada, más difícil de entender, y es algo que vamos a repetir hasta la sociedad, de qué forma se diga un título de crédito. Teóricamente, un título de crédito se puede ligar de tres formas: a cargo de tercero, a propia orden y a propio cargo. Ya les hemos dicho abiertamente que no sea pregunta de examen y así suspicaz. Es que no estudian, si hubieran estudiado, supieran solamente la letra de cambio. No, aquí se lo decimos abiertamente. Son los únicos títulos que permiten la posibilidad de poder hacer de las tres formas. Los otros títulos de crédito, ojo, cuando vayamos estudiando cada título de crédito, ustedes van a conocer la razón por la cual se han emitido y ustedes mismos van a dar la respuesta, porque algunos títulos van a ser a propio cargo y porque otros títulos van a ser apropiados. O sea, ustedes mismos, y esto es el propósito de la website de mi persona, es que ustedes comprendan en qué momento se utiliza cada título de crédito. Cada uno se utiliza para circunstancias distintas. Eso es como dicen los cubiertos: cuchara, tenedor y cuchillo. Sí, los tres me sirven para comer, pero cada uno no va a comer la sopa con el tenedor, pues. O sea, ni voy a partir la carne con la cuchara. O sea, cada instrumento tiene su propósito. Igual son los títulos de crédito. Aunque se parecen, aunque sus características son similares, aunque sus elementos personales también son similares, las situaciones o las, algo que vamos a conocer más adelante, relaciones jurídicas subyacentes son distintas. Y así lo vamos a entender. Pero eso será más adelante. Para hoy, lo que me interesa es que hay tres formas de librar los títulos de crédito. A cargo de tercero. ¿Cuándo es un título de crédito que se libra a cargo de tercero? Cuando el que emite el título es una persona distinta que lo tiene que pagar, y el que lo tiene que pagar a su vez es distinto al que se va a beneficiar. O sea, en el mundo real hay tres personas físicas distintas y el título de crédito que lo estudiamos bajo la óptica de buscar tres personas. O sea, hay identidad entre nuestro concepto de título de crédito y la cantidad de personas. Pero eso no sucede cuando un título de crédito es a propia orden o a propio cargo, porque ahí de igual manera lo vamos a estudiar en tres personas teóricamente, pero en el mundo real solo hay dos. Y solo hay dos porque o el emisor es el beneficiario o el emisor es el que lo tiene que pagar. Entonces, por eso es que solamente vamos a ver a dos personas.
Entonces, de momento no sé si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, vamos a dejarlo aquí porque en la otra clase tengo el tiempo un poquito más limitado. Tengo el doble de estudiantes de esta clase y si me adelanto mucho aquí, tengo problemas con los estudiantes. Pero hoy, saber cuáles son los elementos personales y las formas de pensar. Eso es lo que necesito que sepan hoy. Solo de esto, miren, solo para el primer examen pasante, solo de la clase de hoy se podría sacar unas preguntas. Muy obvio, muy natural, muy lógico, pero por favor, necesito que en la clase del día miércoles, vamos a ver los 13 títulos de crédito y vamos a descubrir quién es el emisor de cada uno de esos títulos de crédito. Cuando aprendemos quién es el emisor de cada título de crédito, entonces ya como que le vamos dando sentido y es visible cada título. Por ejemplo, cuando el compañero me habló de factura cambiaria, yo me puedo poner en el ejemplo de alguien que vende doméstico o de alguien que vende algún vehículo. Eso ya nos da la idea para qué tipo de negocios vamos a utilizar en el intercambio. Pero cuando la compañera hablamos de la librería y un producto más pequeño, hablamos de un barrio. Las reglas son las mismas. Pero el tipo de negocio, con todo el que soy comercial, va a tener unas características que son las que vamos a ir descubriendo a lo largo de cada una de las clases. Entonces, de momento, si no hay ninguna duda, persisten los síntomas. Entonces, lo dejamos hasta aquí y primero de todo, porque estamos hablando. Gracias.